Muy buenas a todos, bitumeros. Las principales noticias de criptomonedas de hoy son las siguientes. Holders y mineros de Bitcoin deciden perseverar a pesar de la caída del mercado. Se ha activado la alerta de difusión roja de la Interpol sobre Do Kwon. El metaverso de The Sandbox celebra su primera boda híbrida. Nuevo caso de uso de Cardano. Ethereum sigue perdiendo dominio después de The Merge. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos dándonos un like, suscribiéndote y dándole a la campanita para poder seguir haciendo contenido como este. ¡Empezamos! Aunque el mercado sigue cayendo en septiembre, los mineros de Bitcoin siguen adelante con su estrategia. Holders y mineros deciden perseverar sin importarles la situación del mercado. Bitfarms inicia sus operaciones en Argentina en el primero de 2 almacenes de 50 megavatios. El caso de Marathon Digital es algo más especial, ya que desde que sus acciones alcanzaron el máximo histórico de $19 el 10 de agosto, su valor ha caído hasta los $10,50. Según expertos, la compañía debería mantener sus Bitcoin a causa de su pérdida de valor. Aunque, si esta continúa, posiblemente debería hacer algunas ventas para intentar reducir las pérdidas. Marathon sigue aumentando rápidamente su capacidad de procesamiento. En la empresa creen que llegarán a 23 exahashes por segundo a mediados de 2023. Otra de las empresas es MicroStrategy, que ha visto caer sus acciones desde el mes pasado. MicroStrategy pasa de cotizar a $350 a estar por debajo de $200. Pero no hay que olvidar que la empresa de Michael Saylor sigue adelante en su estrategia de adoptar bitcoins. Las autoridades de Corea del Sur han activado la alerta de difusión roja de la Interpol sobre Do Kwon, señalando que el CEO de Terraform Labs está obviamente huido, ya que la policía de Singapur señala que no se encuentra en el país. Desde la oficina de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl se ha informado que se han iniciado los procedimientos para incluir a Do Kwon en la lista de difusión roja de la Interpol y revocar su pasaporte. La alerta de difusión roja de la Interpol, Red Notice en inglés, significa que el empresario se convierte en un fugitivo buscado en 195 países de todo el mundo. Cuando alguien entra en esta lista, se solicita a las autoridades de los países miembros de la organización que localicen y detengan al individuo antes de una posible extradición. La noticia se produce después de que un tribunal de Seúl emitiera una orden de arresto contra él y contra 5 de sus empleados el día 14 de septiembre, antes de que los fiscales tomasen la decisión de anular el pasaporte de los sospechosos. El metaverso de The Sandbox ha sido el escenario de la primera boda híbrida en formato digital y físico. La boda, que tuvo lugar el 17 de septiembre, unió a Joan Tham y Clarence Chan, CEO de la compañía musical de Bandwagon. La boda tuvo una temática disco glam de los 70 y tuvo lugar dentro de una réplica de la famosa mansión Al-Khaf de Singapur. La pareja contrajo matrimonio en un hotel en el mundo real junto con algunos invitados, al tiempo que sus avatares virtuales lo hacían en el metaverso de The Sandbox, donde los invitados y colegas de la pareja en todo el mundo tuvieron la oportunidad de unirse a ellos de forma remota. El evento fue oficiado por el cofundador y director de operaciones de The Sandbox, Sebastian Borget, en forma de avatar digital. Y en relación a la noticia anterior, te hacemos una pregunta. ¿Crees que las bodas en el metaverso son el futuro? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. La Fundación Cardano ha anunciado su asociación con la Agencia Nacional del Vino de Georgia para implementar soluciones de trazabilidad basadas en la tecnología de ADA para garantizar la autenticidad y la calidad del vino de la región. La asociación pretende desarrollar un sistema de seguimiento y localización de código abierto que se pueda adaptar y que sea abierto al público. Este sistema debe ofrecer una certificación y trazabilidad de garantías rentable y flexible que proporcione transparencia y autenticidad a las bodegas y los clientes desde el punto de cosecha hasta el consumo final. La Fundación Cardano pretende ofrecer a las bodegas una plataforma rentable, compartida y escalable para los viticultores, con la que puedan mejorar la relación y la interacción con los consumidores. El programa piloto se implementará en la zona de Bolsini y contará con hasta 100.000 botellas de vino cosechado en 2022 y embotellado en 2023 que tendrán un código QR único y seguro para que los clientes verifiquen la autenticidad y la historia de la botella.
La Agencia Nacional del Vino también utilizará la blockchain de Cardano para establecer registros públicos y verificables a partir de los datos actuales de certificación del vino que se destinarán a los mercados de exportación. Hace unas semanas el dominio de Ethereum subió más de un 19%. Este porcentaje estaba muy a la par de los datos de hace un año. Si lo comparamos con los datos de junio, que cayó un 16%, la diferencia es significativa. Mientras más cerca estaba el merge, el dominio de Ethereum iba subiendo durante el verano. Muchos expertos estaban convencidos que después de la fusión presenciaríamos un aumento significativo. Pero la realidad es que el dominio de Ethereum no ha dejado de caer. Realmente 2 días antes del merge empezó la caída, pero para entender todos estos cambios hay que explicar ciertas cosas. Cuando hablamos de dominancia, tratarla a corto plazo no tiene mucha relevancia, ya que la especulación hace que sufra fluctuaciones poco significativas. Obviamente había especulación antes del merge por todo el FOMO causado. Justo el 11 de septiembre, 4 días antes del esperado día, se alcanzó el pico mensual de dominio. Pero como ya sabemos, esto ha durado muy poco. El aumento del dominio de Ethereum de un 16% al 19% hizo creer que Ethereum alcanzaría a Bitcoin. Pero la cuestión no es esta, ya que podríamos estar un vídeo entero hablando sobre esto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Bitcoin y Ethereum no son competidores, ya que no son lo mismo, y por consiguiente ETH y BTC tampoco lo son. Ether cada vez se parece más a un bono, y BTC es un activo financiero que se usa para huir de las políticas de los bancos centrales. El dominio de Bitcoin también ha caído en los últimos días. Desde que el 11 de septiembre hasta ahora ha perdido un 14% frente al 27% de Ethereum. Dicho esto, el hecho de que la caída de Ethereum haya arrastrado también a Bitcoin nos muestra que las dos criptomonedas principales se mueven de manera complementaria y no compitiendo entre sí. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro nuevo canal de noticias en este botón de aquí abajo. Posiblemente te interese este vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, nos vemos mañana con más noticias. ¡Adiós!